Y bien, estamos ahora con Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia. Hernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? Bueno, ¿qué opinión te merece esta reconfiguración del gabinete ministerial? Podemos comenzar por una pregunta banal desde el punto de vista de un hombre que está a nivel, digamos, internacional como Hernando de Soto, pero digamos, es la noticia del momento. ¿Qué apreciación te da, sobre todo tal como lo ha planteado el gabinete actual? Este es el gabinete del diálogo. Bueno, evidentemente un gabinete que dialoga es mucho mejor que un gabinete que no dialoga. No creo que el anterior no dialogaba. Como tú sabes, yo acabo de regresar al Perú de afuera, entonces no he seguido la cosa seguidamente, pero la impresión que da es que frente a estos conflictos sociales, que parecen ser el centro de la noticia, tienes un gobierno que está reaccionando, está tratando de ver de qué manera efectivamente evita una explosión social. Tengo la impresión, desde la última vez que revisé estos asuntos, que es como Bagua. Es decir, hay un Perú que se quedó para atrás, que no está en el siglo XXI, que no tiene los medios de participar en la globalización, al cual sí ha entrado el Perú urbano, y que cada vez que hay un problema, el gobierno trata de dialogar. La vez pasada con Bagua también abrió mesas en Lima, tuvo a los representantes de las distintas comunidades, de las tribus, de los grupos étnicos, y cada vez que se va a producir una mayor inversión, donde la gente más rica se pone al lado de la más pobre, hay que dialogar, y eso es definitivamente parte de la solución, cosa que me parece bien, Jaime. Bueno. Él ha dicho, Juan Jiménez, que van a replantear el tema del conflicto social, que los conflictos son normales en una democracia, y bueno, que se va a reestructurar el área de conflictos sociales, esta oficina de gestión de conflictos sociales, que ahora ya va a cambiar de nombre, se va a llamar algo así como la oficina del diálogo nacional o algo parecido. Ya no va a ser una oficina de conflictos, pero que van con recursos donados por el PNUD, pues van a traer a los mejores expertos internacionales, van a hacer una reingeniería y se van a adelantar, digamos, a los conflictos. Eso es un poco... Qué bueno, pues espero que de ese diálogo surjan las respuestas o el análisis de fondo de lo que está pasando, porque desde hace algún tiempo esta parte, te habrás dado cuenta que era Puno en algún momento, era Moquegua en otros momentos, había Tía María, había un poco serie de lugares donde explotaba el conflicto, y el gobierno salía a ponerle el parche. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que no haya estos parches? ¿No es cierto? Porque en un país donde impera el derecho, supone que el derecho ya va resolviendo los conflictos, ¿no? Claro, es decir, así es. Tú y yo estoy seguro que tenemos conflictos con nuestros vecinos, a veces ocurre, para eso está el poder de justicia. Continuamente los seres humanos tenemos problemas el uno con el otro, y que yo sepa, aquí en Lima, en Arequipa, en el centro de la ciudad, no por tener un problema abrimos una mesa de negociación con el Estado, sino entramos a un sistema. Y la pregunta, yo creo, básica es, ¿por qué ese sistema que funciona entre nosotros, entre los inversionistas extranjeros y nosotros, entre un problema con Chile que se lleva a la Corte Internacional de Justicia, todo funciona dentro del derecho sin que se abra una mesa? ¿Por qué estamos abriendo mesas continuamente con nuestra gente que evidentemente sigue estando descontenta, sobre todo en áreas en las cuales llega el siglo XXI y se enfrenta al siglo XVII, XVIII, quizás XIX, y habría que saber por qué no el derecho no sirve de mecanismo para resolver esos diferendos, porque si no van a seguir surgiendo, supongo. La ley no tiene vigencia, el derecho no tiene vigencia en el territorio nacional. Bueno, el Estado legal peruano es un Estado, pues, efectivamente muy restringido, ¿no? Con poca presencia en el territorio, desde el punto de vista legal, es decir, institucional, ¿no? Y entonces, ¿eso es lo que estaría pasando? ¿O son dos niveles
de desarrollo social que tienen reglas, instituciones distintas, que no se comunican, y entonces como no se comunican, como no hay código común, entonces tienen que sentarse en una mesa de diálogo. ¿Esa es la razón? Yo creo que definitivamente esa es la razón. Mira, vale la pena darle una perspectiva más grande. De eso sé un poquitito más. Hace más o menos 200 años, hasta los países que hoy día son desarrollados estaban organizados ni siquiera en nación-estado. Eran principados, pequeñas ciudades, eran comunidades, eran algunas feudales, otras patrimoniales, había tribus, tal como existe en la parte rural del Perú. Esas eran las autoridades. De ahí surge la posibilidad de juntar recursos, de acumular capital y de crear grandes empresas a gran escala. Y estas empresas a gran escala entran y crean gran prosperidad en medio de gran pobreza. Entonces vienen todas las guerras indígenas de los Estados Unidos, cuando los más ricos se enfrentan a los más pobres. Surgen la opinión de dos élites. En Inglaterra mismo, aquella que dice que Norteamérica pertenece a los indios y aquella que dice que no, que pertenece a los colonos. ¿Estás hablando del siglo...? Estoy hablando del siglo XVIII y XIX. Pero es ahí cuando surge el capitalismo. Pero más o menos yo creo que por ahí estamos, en muchas partes de la selva peruana, los niveles de vida lo indican claramente. Los niveles de organización. La dispersión de la autoridad, porque ahí no solamente es poderoso el Estado, tan poco poderoso es que tiene que armar una mesa de negociación y se cae un gabinete porque falta el diálogo. Eso era exactamente lo que ocurría entonces, no solamente en Norteamérica, sino también en Europa. Y en Europa, todos estos conflictos comienzan a ser, en primer lugar, por el agua. Ya es el primer problema de Luis XIV, antes de que entre la República, o las distintas repúblicas francesas, y comienza efectivamente Napoleón a ordenar el territorio y dar igualdad de oportunidades no solamente a las grandes empresas, sino a las pequeñas comunidades, y les comienza a dar derechos de propiedad y a permitirles abrir empresas, que solamente viene en 1860, un poco después. Y los conflictos primeros son por el agua y después la tierra. Y se trata entonces de dividir el agua, se hacen irrigaciones, se ponen reservorios. Es el mismo escenario que el Perú el día de hoy. ¿Qué hace de diferente los occidentales de los europeos orientales? Los occidentales empoderan a la gente, no solamente les redistribuyen el agua, sino crean derechos de propiedad y les dan el derecho de que ellos mismos abran minas, o participen en las minas, o se organicen en empresas que tienen resultados económicos. ¿Qué hacen los países del este? Lo que hace Rusia es considerar que todavía son siervos y que el régimen que tenemos nosotros no vale, y abren mesas. Después de un rato, todo lo que es Europa del Este y Rusia pasa al comunismo, porque la contradicción social se produce no donde quería Marx en Occidente, que resuelve sus problemas, sino en Oriente. Entonces, para mí, visto así, lo que está ocurriendo es que en nuestro hinterland, en nuestras áreas rurales, ha entrado el capitalismo con fuerza. Ahora, entró ahí ya en tiempos de Belaúnde, en su primer gobierno, y en tiempos y Velasco trató de resolver las contradicciones sociales. Y no se logró, entró Sendero Luminoso para agudizarlas. Y por fin entra un gobierno que verdaderamente, con Fujimori y con su seguimiento con los otros gobiernos, trata de, en las zonas urbanas, entretejer y darnos a todos los mismos derechos. Y comienza a surgir efectivamente los olivos, las torres en los pueblos jóvenes, ya los conos no son conos, ya todo el mundo básicamente entra en un contrato social. Ahora esa misma historia comienza a repetirse, pero ahora en el sector agrario, donde hay dos lados: aquellos que con su tierra, las mineras, comienzan a crear prosperidad, y aquellos que no van a poder jamás, porque ni siquiera tienen el mismo derecho sobre la tierra. Y comienzan con los síntomas, que es el agua, pero después la tierra, después el estatus social, después el minero que viene con su 4x4, después las diferencias sociales. Entonces el problema de fondo, y por eso me interesa mucho el diálogo, es saber si con este diálogo se dan cuenta que el problema, aparte de dialogar, es ver dónde están
la diferencia entre los derechos entre unos peruanos y otros peruanos. Bueno, pero de acuerdo a lo que estás diciendo, la solución pasaría por, digamos, entregar títulos de propiedad a los campesinos y permitirles desarrollar empresas, en fin, que les permitan negociar de igual a igual con las minas o lo que fuese. Pero eso ocurrió en Europa o en Inglaterra, en Francia, en Alemania, porque ya había un desarrollo capitalista en el campo mismo, es decir, los mismos campesinos ya no eran campesinos autoconsumistas, estaban muy integrados, ya eran casi, digamos, empresarios agrícolas. Y ese es quizás el paso que faltaría un poco acelerar en el Perú o dar en el Perú antes de titular, digamos, si tú titulas a una comunidad campesina que está, o a comuneros de una comunidad que están todavía parcialmente integrados al mercado, es decir, son parcialmente autoconsumistas, estás titulando unas relaciones de propiedad precapitalistas que no te van a servir para la negociación ni para nada. Yo creo que en los casos que nosotros estamos informados, estas condiciones ya existían. La prueba es que en estas compañías mineras que tienen, por supuesto, ciertos derechos al subsuelo, para llegar al subsuelo tú tienes que pinchar la superficie, y la superficie pertenece a gente de las comunidades, no a las comunidades, porque han ido comprando uno por uno, porque están mal titulados, porque no están claros. Han tenido que pedir, entre otras cosas, el aval de comunidades que en muchos casos tenían 10, 100, 200 personas. Al pedir entonces esa firma, la comunidad, que prácticamente no existía porque eran sobre todo caseríos, se comenzó a volver en una autoridad, es decir, un proceso de individualización que ya había comenzado en el Perú. Unos tenían 5 hectáreas, otros 30, otros 60. Para validar su venta a la mina han tenido que pasar por firmas colectivistas, y entonces el resultado de no haber titulado es, en lugar de crear ciudadanos, individuos que pueden dialogar con la empresa y ver qué es lo que mejor cabe, como hacemos nosotros, solamente lo pueden hacer a través de una autoridad política. Por eso es lo que es una autoridad comunal o lo que es una autoridad, un APU, son autoridades políticas, y las autoridades políticas no tienen argumentos económicos, tienen argumentos políticos, y de eso solamente puede salir un conflicto. Entonces, el no haber fortalecido un proceso de individualización, de desmasificación que ya había comenzado autónomamente el Perú, y comenzar a dialogar con políticos, es, supongo, parte de la solución. Pero en ese momento tú ya no estás hablando con personas que podrían ser empresarios, que podrían ser comerciantes, que podrían ser médicos independientes. Tú ya estás hablando con otro poder, reconociendo que en el Perú hay dos poderes. Algunos de ellos están regresando a los feudos que existían anteriormente y dejando que esta gente se exprese en forma no comercial. La revolución industrial en Europa consistió precisamente en lo contrario. Se estableció el derecho de todo el mundo a tener empresa, porque decía, tienen como expresarse políticamente, están los partidos, las comunidades, las organizaciones tribales, tienen posibilidad de expresarse religiosamente, están las iglesias de todo tipo. Lo que no tienen es el derecho a expresarse comercialmente, solamente los ricos. Vamos a crear la paz social. Pero para eso, precisamente, no necesitaríamos primero asegurar un desarrollo productivo, tecnológico a ese campesino, que pueda él, con una producción más fuerte, conectarse mejor al mercado, y entonces efectivamente poder individualizarse. Tú hablas de desmasificarse, es decir, que para que él pueda convertirse en un individuo económicamente más o menos independiente y autónomo en el mercado, un ciudadano económico en el mercado, necesita tener un mínimo de tecnología, un mínimo de productividad, de producción. Es decir, habría que desarrollar un poco la tecnología en el campo antes de titular. Ese campesino ya conectado exigirá título de propiedad, me imagino. Pero, oye... ¿O tú crees que el título es primero? Jaime, yo lo que creo es que tu educación antropológica te está abrumando. Mira la cosa siguiente. Tú puedes decir, lo que tienen que hacer los indígenas peruanos es, en primer lugar, comenzar a tecnificarse agrícolamente. Sin embargo, ellos están sentados sobre tierras debajo de las cuales hay petróleo, hay gas y hay otras cosas.
los peruanos más prósperos y nuestros aliados extranjeros, con toda legitimidad, entramos, pedimos una concesión y con esa propiedad, con solamente ese título de propiedad, lo tienes, es un título de propiedad del Estado peruano, lo inscribes en el tratado bilateral con los Estados Unidos y a ese título se ha vuelto peruano norteamericano, garantizado que el Parlamento peruano no puede contradecir la autoridad de ese título. Sí. Pasa a los Estados Unidos a OPIC, que es la organización que certifica que ese título es correcto y se vuelve un gran título. Pasa entonces al Banco Mundial, se vuelve entonces legitimizado por 178 naciones que dicen que es bueno. Agarra el señor minero con toda justicia y va al mercado de Londres y levanta $3.000 millones con un título peruano. Ahora dime tú por qué. Con la concesión. Con la concesión, es la garantía. Y el acuerdo, digamos, la autorización del Estado de operar eso. Claro. Por otro lado, el señor Bernanke, que es el jefe del Banco Central de los Estados Unidos, ve la señal, emite $3.000 millones más basados sobre ese título peruano. Yo te pregunto la cosa siguiente: ¿por qué no dejar a nuestros indígenas, en lugar de decir que solamente van a ser campesinos, sabiendo que en esos minifundios no van a llegar adelante, también tener la misma oportunidad que han tenido los otros para levantar miles de millones de dólares? Y para eso no necesitan ser cultos, basta que sean dueños y que llamen una persona culta, como tú y yo y una empresa, y levantamos los $3.000 millones. Perfecto, compartimos con ellas, ya tienen 1.500. Pero no tendría mucho más sentido que este campesino se tecnifique efectivamente, que llegue a él algún programa como Sierra Productiva, que instale riego por aspersión, que pase a producir para el mercado con mucha más productividad, y si eso va al mismo tiempo con la titulación de la propiedad, eso sería ya lo ideal. Pero digamos, si él quiere ser un individuo que realmente quiera negociar con la mina, que quiera, si quiere vender, que pueda vender mejor, tiene que ser un hombre, digamos, con derechos civiles plenos, es decir, un hombre conectado, un hombre activo en el mercado, no un hombre comprendido. ¿Sabes qué? Eso era el argumento de los zares rusos. Primero los vamos a educar, primero vamos a tratar de encontrar dinero donde no existe para darles una buena educación, transformar a los maestros. Pero sí fue en Europa. Un momentito. En Europa Occidental fue así. No, ese campesino ya estaba conectado. En Europa Occidental había feudos igual que en otras partes del mundo. Pero en el siglo XIX ya estaba conectado. No, un segundito. Esa palabra conexión es bastante vaga. Vamos a comenzar con lo siguiente. En este momento hay varios indígenas peruanos sentados sobre 3.000 a 4.000 millones de dólares o más de minerales, de gas o de petróleo. Al lado de ellos, que ya están vendiendo sus tierras y viendo cómo se está enriqueciendo el otro, con toda justicia, ya están conectados con el mercado. En primer lugar, porque le han vendido sus tierras. Ya se las han vendido. Lo que ha pasado es que cuando han visto el valor de las tierras subir, ahora quieren otros precios. Muy bien. El gran problema, lo que hizo Marx, que supera a aquellos que tenemos más o menos alguna inclinación occidental, es que él dijo, esa diferencia entre ingresos forma una cosa que se llaman clases sociales. Y cuando surge una gran diferencia en ingresos y los que están al lado ven que los otros son más ricos que ellos mismos, ahí es donde surge la revolución y donde se crea el espacio para Sendero. Nos guste o no nos guste, esa es la historia del mundo. Lo que hizo Occidente es minimizar la distancia entre las clases. Y tú lo que estás diciendo en este momento, para provocarme supongo, es deja que se queden chiquitos. En otras palabras, no, contrario, darles tecnología para que crezcan. Jaime, estamos tratando de darles tecnología hace tiempo. Aunque les des tecnología, nunca van a llegar al nivel de los otros. Lo que la gente tiene que sentir, lo que la gente vas a pasar de 5 a 20, ya es un gran crecimiento. Pero Jaime, tú lo que estás diciendo es darles un título para que puedan vender a un precio mucho mayor. Si mi vecino ha pasado de 5 a 20, acepto tu argumento, pero si mi vecino ha pasado de 5 a 10.000, no acepto tus argumentos. El problema ya si puedes pasar a 10.000, de acuerdo, me ganaste en eso. No es que te he ganado en eso. Me están pidiendo una pausa, esa. Por supuesto. Compra un postpago Claro y aprovecha esta super promoción. Cuenta ganadora del BBVA Continental.
Preocúpate menos. RE/MAX Seguros. Todo va a estar bien. Cada día puede ser increíble con el nuevo Nokia Lumia 800 de Claro. Todo en un único lugar para que compartir sea más fácil, muy rápido y más entretenido. Pídelos en tus planes postpago Smart Total. Ya empezó la gran liquidación de Oesle. Moda a precios aún más bajos si llegas a tiempo. Polares y jeans para niño y niña a 29 soles 90. Solo en Oesle. ¡Opa! Churro. ¡Wow! ¡Eva! Hola. ¡Acá! No. Sí. Manja. Tallapa. En tu día a día te comunicas de una forma muy simple y ahora los bancos vamos a hacerlo de la misma manera. En la Asociación de Bancos del Perú estamos trabajando en una nueva iniciativa. Hablar de una manera más simple para que nuestros clientes puedan tomar mejores decisiones. Pronto encontrarás este sello en la publicidad de los bancos. Asociación de Bancos del Perú. Visita www.hablemosmassimple.com. Conversando con Hernando de Soto. Bueno, una manera de ver este asunto es también aquí hay que, digamos, las comunidades campesinas, por lo menos en la sierra, están ellas mismas como tales demarcadas, tituladas, más o menos bien tituladas. En algunos casos hay problemas de demarcación, aunque efectivamente es un tipo de propiedad que no sirve para el mercado. Internamente los comuneros son en realidad pequeños propietarios, sobre todo en las tierras agrícolas. En las tierras de secano también tienen sus parcelas, aunque tienen un régimen un poco más complejo, mixto eventualmente. Y sin duda, estudios que se han hecho demuestran que muchos de ellos quisieran ser titulados, ¿no? Porque que un título reconociera esa propiedad, porque las heredan de hecho sus hijos. Y eso es un esfuerzo que el Estado peruano jamás ha hecho. No ha entrado a las comunidades a decirles, oiga, ¿ustedes quieren titulación o no? Individual. Porque eso es una especie de tabú. En eso sí estamos de acuerdo, sería interesante. ¿Tú crees que eso es lo que hay que hacer? ¿Eso es lo que habría que hacer? ¿Eso ayudaría mucho? Sí, déjame llevar esto a otro plano. Absolutamente. Nosotros sabemos que en toda parte del mundo quieren dos cosas. A veces hay comunidades fuertes y lo que quieren es una cierta autonomía. Eso es, por ejemplo, reconocer una cierta soberanía local. Pero aparte de eso, cada pueblo en el cual yo he entrado, por lo menos, la casa pertenece a una persona, esta casa pertenece a la otra, y eso también tiene que dársele algún tipo de seguridad legal si es que quiere avanzar en el mundo moderno. No hay otra forma de representarse. Pero déjame decirte que lo que está ocurriendo en el Perú, para ya salir del siglo XVIII y XIX, está ocurriendo ahora en todas partes del tercer mundo, que es donde yo trabajo y tengo mis contratos, para justamente atender asuntos de este tipo. Lo que ha ocurrido es entre otras cosas, con la escasez de comida y el hecho que se sabe que ciertos minerales no van a estar en forma cuantiosa en el mundo, es una gran salida de inversión hacia nosotros que seamos los mercados emergentes. Entonces el precio del oro ha subido, el precio del petróleo ha subido, el gas ha subido, y lo que no resultaba provechoso, ahora sí resulta provechoso. Por otro lado, a medida que la recesión avanza en esos países, un montón de papel detrás del cual ya no hay activos, se está tratando de meter en lugares donde hay activos pero no hay papeles, que es nuestra parte del mundo. Entonces, en este momento, lo que está ocurriendo en el Perú está ocurriendo en zonas selváticas de India. En India hay lugares, especialmente en las zonas selváticas, donde han comenzado a encontrar oro, uranio, petróleo y gas. Han entrado, por lo tanto, las compañías tituladas, con sus derechos muy claros, frente a los cuales han levantado, por supuesto, una enorme cantidad de capital. Las tribus, sintiéndose desprotegidas, no es que las compañías han tomado sus terrenos, sino desprotegidas, sintiendo esta alienación de la cual hablaba Marx, han pedido entonces protección.
La protección se las ha dado un ejército maoísta de 200.000 personas vigente hoy, de las cuales 40.000, según el Estado indio, está armado de AK-47. Eso es la India. El Estado de Nigeria... ¿200.000? Sí, pero un ejército maoísta de 200.000 personas. ¿Nunca has escuchado pero, eso? Eso es un ejército clandestino. Pero ¿Dónde ha aparecido eso? Pero así como... No conozco nunca. Pero por supuesto, es como cuando estás en India y les comienza a decir que hay unos problemas mineros en el Perú, tampoco escucharon hablar... No, ya creo que el Congo ya es conocido a nivel mundial. Bueno, pero mira, perdón, seguimos con la lista. Sé que te estás divirtiendo, pero seguimos con la lista porque es un asunto serio. Ellos no han escuchado de la cosa peruana. Las noticias están llenas del mundo árabe, de la crisis mundial, no hay espacio para esa cosa. Tú quizás no has escuchado hablar tampoco, porque es natural, que actualmente Nigeria le da más petróleo a los Estados Unidos que todo el Medio Oriente conjunto. Y en Nigeria, la zona que produce petróleo se llama el Níger Delta, la gran zona, en la cual sale 30%, todo el petróleo que va en dirección de los Estados Unidos. Ahí la población, pero yo porque he entrado, te dicen bienvenido al Níger Delta, población entre 15 y 30 millones, no se sabe, porque no están titulados, y ya se están tomando las refinerías por tropas extranjeras. ¿Te habías enterado de eso? La respuesta es por supuesto que no. ¿Las refinerías han sido tomadas por tropas extranjeras? ¿Qué tropas? ¿Qué? No, por tropas, por gente, tribales ya organizados, en formas piratas que toman las refinerías y las explotan ciertas semanas del mes. Es una especie de impuesto que cobran. Es una especie de impuesto. Entonces la inseguridad es tremenda. Si quieres te hablo del Congo. Si quieres, aparte del Congo, te comienzo a hablar de lo que está ocurriendo en Etiopía. Lo que pasa es un fenómeno mundial lo que está ocurriendo entonces. Pero en China, las empresas que están operando ilegalmente y se supone con intereses extranjeros, según el gobierno chino, son 7.000. Esto es un fenómeno que está ocurriendo en todas partes del mundo. A medida que el capitalismo, que siempre creemos que el capitalismo ya está en todas partes, el capitalismo está solamente vigente entre aproximadamente 2.000 y 3.000 millones de personas en el mundo. Que somos los que vivimos en las llamadas clases superiores peruanas, iraníes, árabes, lo que tú quieras, y el 30% de la población. El 30%. El resto está como hoy día está Cajamarca. Y entonces llega el capitalismo, viene la comparación entre los más pobres y los más ricos, y eso es insostenible. De acuerdo, pero y es necesario entonces tratar de homogenizar las reglas de juego, las reglas de propiedad, etcétera. Oye, pero tú conoces un juego que no tenga las mismas reglas. Tiene que tener, por supuesto, el fútbol, para que cada equipo lo tiene. Muy bien, y si no, se produce el resentimiento. De acuerdo, hay un serio el problema. Motor de la historia según Marx. No hay que pero también es posible ver la cosa en el sentido de que en los últimos 20 años, por lo menos en el Perú, se ha producido una emergencia popular muy fuerte, económica popular muy fuerte. Hay nuevas clases medias y los propios sectores rurales se han conectado con el mercado mucho más que antes. Claro. Están mucho más conectados y tienen mucho más expectativa incluso respecto de ese progreso, de esa conexión. Hay un trabajo de Richard Webb muy interesante en esa línea y demuestra que la cantidad de caminos vecinales que se han construido en los últimos 5 o 10 años hacen que se haya producido una conexión, una conectividad muy fuerte. Entonces, claro, esa misma gente tiene expectativas mucho mayores. Y si aparece un monstruo al lado que quiere producir y eventualmente usar el agua que ellos ya están usando más para producir, también, digamos, ahí son simple y llanamente intereses económicos en conflicto, más que diferencias de nivel cultural. Yo no he dicho cultural. Bueno, sociológicas, ¿no? Mira, es decir, te refieres a sistemas o legales, digamos, ¿no? Mira, sociolegales. Mira, tú estás en una casa en la cual comienzas a crecer, como indica el estudio web, 6%, 7%, las cosas están yendo mucho mejor. Pero viene un vecino con una inversión de 3.000 millones de dólares y no hay comparación que aguante, pues, Jaime. Si el vecino hubiese sido ya la Nestlé con un crecimiento, ellos también de 6 o 7%, existe lo que creo que es en la antropología, el área de tu dominio, en ese momento viene lo que se llama la desnivelación.
o no hay desnivelación. Lo importante en las sociedades es que todos nosotros sepamos que tenemos el mismo derecho a tener prosperidad. Ese mismo derecho no lo tienen ellos, cosa que de una forma u otra lo saben. Los puedes llenar de razones, todas las que quieras, de que mira, es un reservorio de agua, todo lo cual es cierto, pero esencialmente es ese desasosiego frente a un desequilibrio fundamental. Eso ha ocurrido en toda la historia del mundo. Y entonces lo que yo espero que surja del diálogo es la cosa siguiente. Qué raro que para hablar con Jaime Althaus o Hernando de Soto, yo sencillamente uso tribunales o uso las vías normales. Pero yo vivo en Surco, pero no se dirige al alcalde de Surco para tratar conmigo. Si se me pone una petrolera al lado en Surco, yo quiero tratar con ella, no a través del alcalde de Surco. Claro. A nosotros, como estos no tienen identificación personal, les estamos dejando actuar a través de autoridades políticas. Y el argumento de las autoridades políticas en el Perú, los que tienen política en la mente, que son más fuertes frente a ellos, es de lejos Sendero Luminoso que dice, ¿por qué él y no tú? Y tú frente a eso dices, un momentito, vamos a crecer al 6-7%, vamos a tecnificarlo, según el estudio de Webb, si ponemos un pocito acá, usted va a seguir adelante, y existe este enorme desnivel. ¿Quién va a ganar la batalla, tú o Sendero? No, lo que yo digo es que para titular, una cosa es titular relaciones en las que la misma propiedad en la práctica no es tan clara, porque todavía no la individuación o individualización económica no se ha producido totalmente, y otra cosa es titular cuando hay más desarrollo económico. Cuando nosotros hemos comenzado a titular el Perú, a finales del primer gobierno de García, se decía exactamente la misma cosa. Esta gente quiere ser comunal. Cuando se puso a disposición los títulos, todo el mundo. Todos tienen alguna forma de propiedad, pero bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero queda pendiente pues esta discusión. Es una discusión que podría dar para mucho más largo. Hernando, muchísimas gracias, y efectivamente en todo caso la recomendación es muy clara, ¿no es cierto? Es necesario titular, hacer posible la empresa, en fin, a nivel es del campo. Es necesario, Jaime, de que todos los ciudadanos puedan conversar según el derecho y no según una mesa de negociación política. Comprendo que el momento sea necesario, pero el día que a mí me ponen una mesa, yo ya sé que soy un ciudadano no protegido por el derecho. De acuerdo. Bueno, fue Hernando de Soto entonces. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Jorge Avendaño de la Universidad Católica.